firme convicción de que el presidente Abinader está compelido a aceptar 4 años más, porque lo ha hecho bien. Así como ustedes han visto, señores, estamos en campaña. Estamos en campaña y los partidos están buscando su posicionamiento, acomodándose con sus candidatos, generando sus plataformas para llevar toda esa carpintería al día de las votaciones. Eso es normal, estamos en un año preelectoral. No es que falta mucho, eso no es que el año que viene, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Falta menos de un año para las elecciones municipales y un poquitico más de un año para las elecciones presidenciales y congresuales. Así como usted lo oye, parece mentira, parece mentira. Entonces, la gente del entorno del presidente Luis Abinader no se queda atrás. Y han dicho, ajá, ¿se nos van a ir? No. Movimiento por el cambio, se llama Más Cambio. Y tengo el placer de que haya aceptado nuestra invitación Wilfredo González. No es familia mía, y si lo es, mejor. Y si lo es, mejor, porque a veces, no, tú estás llevando la familia al programa. Bueno, este programa yo lo manejo, entonces yo traigo a quien yo quiero. Pero esto es un hombre importante. Es ese hombre que ustedes vieron hablando hace un momentito ahí en ese video con que introduje esta entrevista. Wilfredo González dirige, es el mentor, el que anda detrás de la estructura, la organización de este movimiento Más Cambio por la reelección de Luis Abinader. Buenas noches, Wilfredo. Muy agradecido por la oportunidad, don Luis. Digo, don Rudy. Sí. Gracias por estar con nosotros, Wilfredo. ¿Por qué 4 años más de Luis Abinader? Bien. Primeramente, decirte que yo soy uno de los voceros del movimiento Más Cambio. Ok. El coordinador... Como tú le quedas la cara, pues entonces, ¿verdad? No, hay todo un equipo en diferentes canales de televisión y programas de televisión que estamos ya promocionando, como dice, y dando detalles de lo que fue ese evento. Pero el coordinador nacional del movimiento es el señor Darío Cedeño, y el director ejecutivo del Movimiento Más Cambio y mentor y armador político es el doctor Freddy Fernández. Ok. Pero, ahora, ¿por qué 4 años más? Bueno, porque si, como dice nuestro eslogan, si queremos más cambio, necesitamos más tiempo. Y hay que seguir apoyando al presidente Luis Abinader, todos aquellos que coincidamos con las políticas públicas que encabeza su gobierno. Queremos que él aspire por 4 años más para continuar con una justicia más transparente. Como decía yo en una entrevista anterior, que podemos estar o no de acuerdo con el presidente Abinader, pero algo está claro, que incluso los funcionarios saben que cualquier escándalo o rumor público, el presidente sin ningún miramiento político inmediatamente toma acciones contundentes y drásticas. O sea, contamos con un presidente que no es permisivo. Podemos recordar que en el pasado la justicia era como la serpiente y ahora no. Así? Bueno, que solo mordía a los descalzos. No conocía ese. Sí. Es así. Pero, Wilfredo, no se pueden ver las ejecutorias de un gobierno ni de un presidente solamente porque persiga la corrupción, que es básicamente lo que tú has planteado en esta primera parte. ¿Qué ha hecho? No. ¿Qué falta por hacer? ¿Por qué necesita esos otros 4 años? No, te planteé ese ejemplo y como el tiempo en televisión es tan corto, me quedé ahí, pero hay muchísimas otras cosas por destacar. Ahí tenemos grandes obras como esa etapa del metro que ya vamos por los Alcarrizos, una obra majestuosa que debemos dar la oportunidad que el presidente la termine. Tenemos también en el aspecto agrícola, el Ministerio de Agricultura tuvo un crecimiento de un 5%, un crecimiento en consonancia con el crecimiento económico, que anduvo por el 4.9 aproximadamente. Y así sucesivamente. El presidente recibió un país inmerso en una pandemia mundial y con otros factores exógenos que han hecho que estos 2 años resultaran muy cortos para él.
tuvimos la guerra de Ucrania, las tormentas, y como te hablé anteriormente, la misma pandemia nos limitó demasiado. Entonces, prácticamente los 2 primeros años, el presidente lo que ha estado inmerso en tratar de estabilizar y manejar el país para que no se nos vaya a caer. Y por eso entendemos que, dada la capacidad que él ha tenido para manejar esos factores, debemos darle una oportunidad por 4 años más. 2 preguntas en una como el aceite. ¿Está decidido Luis Abinader a ir a la reelección? 1. 2. ¿Está Luis al tanto de este movimiento? Él apoya este movimiento que ustedes están desarrollando de más cambio. ¿Lo impulsa, lo incentiva, lo motiva? Mira, este movimiento, Más Cambio, surge con esa iniciativa de solicitar al presidente 4 años más. Que se decida. Que se decida. Y nosotros estamos apoyando a que él tome esa decisión e incentivándolo a que él tome esa decisión. Pero eso no es decisión ya de manera personal de él. Tiene la exclusividad de decidir o no. Pero como me decías ahorita en esa pregunta, en la otra pregunta, de que si él estaba informado, bueno, el presidente es la persona más informada del país. Sí, claro que él tiene que estar tanto de todo eso, pero esto no... No se ha reunido nunca, no ha conversado sobre el tema, él no ha dicho por aquí van bien, por aquí van mal, hay que hacer más aquí o menos aquí. No, para nada, él no ha opinado al respecto. Nosotros de manera espontánea hemos realizado todas esas actividades que se han hecho desde el año pasado. Estuvimos en un programa con usted, creo que, y don Giorgi. Sí, claro. Sí, que yo le comentaba que el movimiento comenzó el año pasado. Tuvimos eventos muy, muy majestuosos como ese, masivos, como fue el de la Arena de Santiago. Ahora nos tocó acá en el Palacio de los Deportes, pero esas actividades lo que han hecho es motivar cada día más esa efervescencia que tienen las mujeres, los jóvenes, emprendedores, los dominicanos, porque el país siga enrumbado al progreso. 2 preguntas en uno de nuevo. Bueno, voy de 2 entonces. Sí. ¿Ustedes son funcionarios del gobierno? ¿Ustedes son dirigentes del partido? De una cosa u otra, ¿esto tiene el apoyo del partido como tal o es un grupo de funcionarios, de colaboradores directos del presidente que están en este movimiento? Mira, el movimiento es un movimiento externo. Okay. Siempre va a contar con el apoyo y como dice la bendición, la va a dar siempre, el partido siempre va a ver con beneplácito que haya esas iniciativas, que haya, como que dice, sí, que haya ese entusiasmo. ¿Ves? Sí, le ayudan en la campaña. Bueno, en ese aspecto venimos siendo como un refuerzo, pero no es un movimiento que ha sido impulsado por el PRM, ni mucho menos por funcionarios, llamarlo así, funcionarios del gobierno, sino por un equipo de hombres y mujeres donde está conformado por políticos, por personas del sector externo, por jóvenes emprendedores, por empresarios, por mujeres, por todo tipo de hombres y mujeres de distintos estratos sociales. Pero la cabeza, sí, Darío Cedeño, Darío Cedeño es el coordinador nacional y es un político de larga data. Sí. El doctor Freddy Fernández también es el presidente de los frentes sectoriales, secretario general de los frentes sectoriales. Entonces, son políticos, pero ahí podemos ver muchos jóvenes que están debutando como políticos actualmente. Y hay de todo, hay de todo. En ese movimiento tenemos, como les dije anteriormente, gente que está debutando en la política por primera vez. Tenemos también jóvenes emprendedores, empresarios. También tenemos diputados, hay algunos que son alcaldes, hay otros que son senadores, tenemos que están en el movimiento. Pero en realidad la estructura en sentido general está conformada por el sector externo. Y la meta es conseguir mínimo 300,000 nuevos votantes para las próximas elecciones. Eso es lo que quiero decir. Aportarle. ¿Cuál es la meta? O sea, sí, buscar de personas que no son del partido, que son personas que no militan en la política activa. Exactamente. Ustedes no andan comprando alcaldes ni nada, sino buscando gente que no está, que no está en la política. Exactamente. Gente que quiere participar de los grandes cambios del país, que requiere el país, pero que a veces no quiere participar dentro de un partido político. Y dentro del movimiento se sienten más cómodos.
¿Cómo tienen ustedes entonces el desarrollo de estas actividades? ¿Son contactos directos? ¿Son asambleas como esta que vimos de grupos de gente, de mucha gente, actos masivos? ¿O hay contactos con forma de explicar lo que es el propósito de ustedes? ¿Cómo se maneja el movimiento de cara a buscar esos nuevos adeptos? Correcto, mira, esto ha sido por etapas. El movimiento tiene poco tiempo, empezó el año pasado, todavía no tiene un año. Entonces, comenzamos en principio. No te preocupes, que el PRM tiene 6 nada. Exacto, sí. O sea, sí tampoco es, vamos rápido. Tampoco. Sí. Vamos rápido, pero como te decía, esto ha sido por etapa. En principio, la idea era ir dejándonos sentir el sentimiento de que el presidente Luis Abinader se postule por 4 años más, y fuimos haciendo esos eventos masivos. Ahora ya la dirección ejecutiva del movimiento se va a reunir para crear una agenda y un cronograma de visitas a los pueblos para empezar un proceso de inscripción de nuevos votantes. Esa es la de inscripción y concientización. Sí, sí, ponme ahí. De inscripción y de concientización de qué se trata el movimiento, cuáles son nuestros fines y ir organizando toda una estructura a nivel nacional. Esa es la agenda ahorita. ¿Y tiene el movimiento, además del presidente, algunas candidaturas importantes que pudiera impulsar? Senadores, diputados, vicepresidentes, alcaldes, o simplemente se concentran en el presidente y la reelección del presidente. Sí, mira, ahorita mismo, de manera exclusiva, nosotros estamos concentrados en solicitar 4 años más al presidente. Con relación a la otra pregunta de que si estamos como meta también impulsar alguna candidatura, ya sea vicepresidencial. La candidatura vicepresidencial es algo que no se eso toca, lo decide el presidente. Y es una decisión del presidente. En todos los países del mundo el presidente señala su vice. Nosotros no tenemos, pero a veces uno motiva a alguna gente. Sí, pero nosotros no tenemos ninguna intención ni la tendremos de motivar. Eso es algo que le compete al presidente. Así es. Ahora, con relación a aspiraciones ya de carácter personal, de una persona que quiera aspirar a alcalde, a senador, si pertenece a nuestro movimiento y cumple con la aceptación en esa localidad, que esté por encima de otros aspirantes dentro de la misma organización, entonces ineludiblemente que nosotros vamos a promoverlo, vamos a apoyar, pero tiene que cumplir con esos requisitos de que tenga la aceptación del pueblo y que también cumpla con la solvencia moral, que es muy importante. O sea, no solo que tenga la cantidad de votos y quizás los recursos, sino que también cumpla con la solvencia moral. Yo se lo pregunto porque mucha gente cuando forma parte de este tipo de movimientos políticos lo hace lógicamente con alguna aspiración. Sí, pues yo quiero ser diputado, yo me uno con ustedes, pero también yo tengo una gente por ahí que yo puedo traer 100 votos, 200 votos, qué sé yo, pero también yo tengo aspiraciones, o sea, como un condicionante, por así decirlo. ¿Se han encontrado ustedes con estos casos? Sí, sin lugar a dudas. Muchísimas veces. Siempre hay personas que te dicen, yo quiero participar en el movimiento y yo tengo mucha gente y yo tengo organizado toda una estructura, pero yo quiero ser alcalde. Sí. Entonces nosotros tienen sus aspiraciones. Claro, y es natural y hay que entenderlo. Y nosotros le decimos que sí, que tienen las puertas abiertas siempre y cuando vaya en consonancia con nuestras directrices que tenemos y como dice, nuestras reglas. Y le aclaramos, si tú cuentas con la aceptación de tu pueblo o de tu localidad, nosotros te vamos a apoyar. Pero si dentro del mismo movimiento o dentro del mismo partido, del PRM, porque no dejamos de ser una, como dice, parte de la estructura, al final vamos a todos a trabajar por un mismo objetivo. Si hay uno que cuenta con los números más altos que tú, nosotros no vamos a hacer ese tipo de conflicto, crear un conflicto innecesario. Si tú cumples con los números y vas ahí eres competitivo, nosotros te vamos a apoyar. De lo contrario, sigue siendo de nosotros el movimiento, pero tienes que ser, como dice, objetivo en ese sentido. Más de 400,000 jóvenes entran en la edad de votar para este proceso electoral que viene. Las mujeres son el 51% de la población de gente adulta en República Dominicana. O sea, son 2 eventos importantes, trascendentes, diría yo, del escenario
político nacional. ¿Apuntan ustedes en especial algunos de estos segmentos o simplemente es en sentido general que ustedes están haciendo su promoción, su campaña? Déjame decirte que dentro del movimiento Más Cambio está Más Cambio Mujer. Ah, ok. Hay un especializado para... Claro, y hay una coordinadora nacional de Más Cambio Mujer, que es la diputada Lady Bautista. Ok. La diputada más votada de Santo Domingo Este. O sea, eso tenemos esa. Y ¿Y tenemos también un presidente de un director, un coordinador nacional de la juventud, que es Gabriel Sosa de Bonao. ¿Y cómo ha sido? Porque cuando un partido está en el gobierno, es el blanco de las mayores críticas. El gobierno es el blanco de las mayores críticas. No cabe duda, en cualquier gobierno, por mejor que sea el presidente, el gobierno siempre es blanco, porque la gente a quien le demanda es el gobierno. Si usted va por una calle y lo choca un carro, usted maldice al gobierno y dice, pues ven acá, pero tú no entiendes, el otro chofer que te chocó no tiene nada que ver con eso. Pues una cosa natural. ¿Cómo ven ustedes la expresión de la gente de cara a dos cosas? De cara a Luis Abinader, pero de cara también al gobierno como estructura. Bueno, ¿Cómo ustedes hacen esa diferencia? Bueno, hasta ahora, te voy a ser sincero, hasta ahora, a pesar de cualquier, porque siempre va a haber alguien que puede estar inconforme o no, pero hasta ahora la aceptación es increíblemente, y para prueba un botón. O sea, en esa actividad que se hizo el pasado sábado 11, eso fue algo que yo lo catalogo como algo sin precedentes, porque que un partido político con un candidato presidencial llene esa locación es posible, pero un movimiento, llenarla como la llenó, ahí había más gente afuera que adentro prácticamente. O sea, eso es... Sin la presencia del candidato. Sin la presencia de los candidatos, sin ser una actividad organizada por el partido. Ahí no habían figuras que pudiéramos decir, bueno, pero esa cantidad de gente vino detrás de ver a fulano, detrás de la estructura de tal cual. Inclusive en esta actividad, por compromiso, que no te sabría decir específicamente, pero Carolina no participó en esta actividad, porque pudieran decir... ¿Ya estuvo en la de bueno, Santiago? En la de Santiago ella estuvo y en otras que se hicieron anteriores, pero en esta actividad fueron figuras sumamente frescas y aprovechamos el escenario para juramentar muchos jóvenes, muchos dirigentes de distintas localidades, que por cierto se juramentó con nosotros la hija de Norge Botello, que Norge Botello es una figura emblemática del PLD y de toda la vida, un hombre de voz del PLD. Se juramentó con nosotros y el hijo también de Luis Inchausti, Luis Miguel. Okay. Sí, hubieron muchísimos alcaldes, regidores de distintas provincias, de distintos municipios. Wilfredo, aquí entre tú y yo, como nosotros somos parientes, yo te voy a hacer la pregunta que la gente no se entere. No, orgullosamente. Que la gente no se entere. No hemos averiguado bien el árbol genealógico. Por allá pero de seguro que sí. Que nos une, no te apures. Los buenos siempre se juntan. Wilfredo, ¿y de dónde salen esos cuartos? Porque eso cuesta dinero. ¿Y de dónde salen esos cuartos? Esa es la pregunta que más me gusta responder, porque siempre la hacen. No, porque es lógico. Yo estaba dejando como yo sabía que tú me lo ibas. Claro, como las novelas de Alfred Hitchcock, que al final es que uno entiende que fue el mayordomo, el asesino, porque uno lo sabe desde el principio. Exactamente. ¿De dónde salen? Mira, porque cuesta dinero hacer una actividad de esa naturaleza. Sí, este movimiento tiene una estructura nacional, o sea que tenemos presencia en las 32 provincias, en los 158 municipios. Usted tiene más presencia que el propio partido. Bueno, el partido tiene algunos sitios que está flojo. Bueno, eso... Aquí entre tú y yo también. No se enteren ustedes, señores, que estamos hablando Wilfredo y yo. Pero como les decía, entonces, tanto ese entusiasmo que hay de participar, a veces en este tipo de organizaciones eso influye mucho, porque nosotros tenemos, aparte de todas las actividades que hacemos, de recaudación, de rifa, almuerzos pequeños, no con volúmenes altos, pero la constancia y la recurrencia nos permite que al final esos recursos estén para actividades como esta. Pero cualquier actividad de esta naturaleza, cualquier otra organización que no tenga
esa estructura como la que tenemos nosotros, quizás le saldría muy difícil hacerla o muy costosa. Sí. Pero en el caso de nosotros se hace simple por la cantidad de personas comprometidas que tenemos. Y porque hacemos las cosas recurrentemente, nos mantenemos constantemente en ese tipo de actividad. Porque la movilización de... ¿Cuánta gente había en el Palacio de los Deportes? Tenían que haber indiscutiblemente 15, más de 20 mil personas. personas. Sí, Sí, más de 20 porque ahí coge personas. 12,000 y pico sentados, Sentado. cómodos. Por eso Exactamente. digo, Sentado, y aquí está la cancha llena, sí. y toda la zona aledaña, afuera, eso estaba lleno. Bueno, ahí están las imágenes. 20,000 personas, 20,000 personas. Exactamente. Movilizarlo solamente en vehículos. Exactamente. Es costoso. Sí, correcto. Pero dado que, como te dije, hay estructura nacional en cada provincia, no, yo pongo esto, yo llevo los míos, y así sucesivamente. Aquí, otra cosa entre tú y yo, nada más. Y no ha habido celo de alguna gente del partido que dijo, pues esta gente no están comiendo los caramelos, están haciendo más que nosotros, porque se acusa al partido, se acusa no es la palabra para que no se entienda mal, se le critica al partido que no tiene la movilidad de un partido de cara a un proceso electoral. Y es hasta lógico, porque ¿qué pasa con los partidos cuando llegan al poder? En República Dominicana, ¿no? En otros países pasa, pero yo lo hablo aquí. La dirigencia del partido se va al funcionariato. Y entonces se olvida de pasar siquiera por los locales del partido. Eso es común. Eso no es el PRM, eso lo hizo el PLD, eso lo hizo el PRD en su momento, todos los partidos. Y el Partido Reformista, que es un partido que se estructuraba para los procesos electorales como partido, como tal, también. ¿No hay algunos celos con esto que ustedes están haciendo, de esa presencia, esa movilidad de gente, ese entusiasmo que están generando, y el partido como pasivo? No. Por lo menos nosotros no lo hemos percibido. Además, todo ha sido tan rápido porque nosotros hemos hecho prácticamente esos eventos. O sea, no le ha dado tiempo a ponerse bonito. Que nosotros no podemos, nosotros como movimiento, no podemos decirte que hemos percibido de nada de esa naturaleza. Y por lo contrario, yo entiendo que más que celo deberían sentirse contentos y orgullosos de que el partido esté en que la militancia principalmente se dinamice. Pero no creo. Creo que por el contrario, eso es lo que lo pudiera motivar a ellos a ya arrancar a hacer otras actividades similares como la que estamos haciendo. Con 300,000 votos, que es la idea de la meta que ustedes se fijan inicialmente en este momento, si se llegan más, mejor. Si llegan menos, bueno. Con 300,000 votos podría ser la diferencia para que Luis Abinader pasara en una primera vuelta en las elecciones del 24. Bueno, la meta es que él pase en una primera vuelta, y nosotros siempre vamos a poner el todo para que así sea. Ahora, no te podría decir si esa va a ser la diferencia o no, pero de que nosotros estamos concentrados en que esa sea la meta y que esa meta colabore para que él pueda tener un triunfo cómodo, ese es el objetivo. ¿Cuál es el próximo acto masivo? Para el próximo acto masivo todavía no tenemos agendado. Como el de Santiago, como este de la capital. No tenemos fecha, pero próximamente la dirección ejecutiva se va a reunir, como te dije anteriormente, y ya ahí vamos a tener... Van a hacer un calendario. Vamos a hacer un calendario. Sí. Y por supuesto que usted va a tener esa información. Porque yo presumo que el presidente traza muchas de las pautas de las actividades de este año, que si no necesariamente política partidista, pero sí van a tener una incidencia en la presencia del gobierno y del presidente en su discurso del 27 de febrero. Eso es normal y es lógico. Entonces, ustedes van a dejar después de eso, tranquilos. Sí, claro. Vamos a ver por dónde viene el hombre. Claro. Entonces van a fijar. Pero así, idealmente, ya ustedes hicieron Santiago, hicieron la capital. ¿Qué puntos importantes? Yo creo que realmente la lógica nos llama a decir que quizás el próximo evento lo haremos en el sur, porque fíjate que hicimos uno en La Romana, hicimos uno en el Cibao, que es la arena del Cibao, hicimos uno en la provincia Hermanas Mirabal, que fue donde nació, hicimos uno en el Mauricio Bay, hicimos este también acá en Santo Domingo Este, y ahora en el Palacio de Deportes. O sea, que la única zona que todavía nos toca... San Francisco, quizás el nordeste. El nordeste quizás, sí. Y el sur. Eso quizás esas dos... Entre en una de esas dos zonas, de esas dos regiones no va a tocar. El presidente ha tenido mucha influencia en Asua.
a lo largo de este gobierno. Ha ido muchas veces a Asua y ha hecho muchas obras por Asua. O sea, le tiene cariño a Asua. ¿Por qué razón? Un cariño especial le tiene a Asua. Es visible. No, y también el impulso del turismo. Perdón, en entonces Pedernales. está también lo del impulso de Cabo Rojo y Pedernales, Exacto. que ojalá que no lo politicen, pero que sí, eso indica que por ahí debe venir la cosa, entre Asua, Barahona, esos son puntos donde el presidente le ha puesto mucho interés, principalmente Asua. ¿Podría ser por ahí la próxima? Como te dije, no te sabe decir porque no es una decisión que la tomo yo, sino la dirección ejecutiva, pero la lógica elemental te hace pensar que puede ser que comience o el próximo evento en el sur o, como dijo usted, en el norte. En el nordeste, sí. Digo, si van copando, Todo va a depender, eso indica la lógica. todo va a depender de las circunstancias, porque nosotros tratamos de que no vaya a coincidir o chocar con alguna otra actividad. Claro. Ya, ni política ni oficial. Ni política ni oficial. Sí, exactamente. Eso es lo lógico. Siempre hay que tener mucho Wilfredo González, mi primo lejano, gracias por acompañarnos y darnos estas informaciones y ojalá estar atentos a ver cuál es el curso del movimiento, porque los sectores externos en República Dominicana, desde que Jorge Blanco hizo aquella famosa, ¿cómo se llamaba la de Jorge Blanco? Cruzada de Amor de la de Balaguer, pues tenía otra connotación, lo de Jorge Blanco era... no me acuerdo, ok. Que fue cuando el sector externo comenzó a integrarse abierta y públicamente a crear movimientos en torno a candidaturas. Eso se ha ido multiplicando año por año, o procesos electorales por procesos electorales. Sí. Y ahora no sabíamos que Luis tenía o que había en torno a la figura de Luis Abinader un movimiento ya de esa envergadura tan estructurado. Sí, pero como te dije, tú has sido un movimiento que surgió de manera espontánea, sin nada que no fue planificado desde el partido, ni tampoco del gobierno. Esto es un grupo de amigos que hacemos política, que nos reunimos y comenzamos ese proyecto. Se sentaron un día y, vean acá, pues, ¿qué pasa? ¿Y por qué nosotros no estamos haciendo nada? Vamos arriba. Exactamente. Y ahí surgió la cosa. No que no estamos haciendo nada, pero debemos de hacer. No, pues no estamos haciendo nada en el sentido siempre hay que algo que hacer. Había algo estructurado, organizado. Y ahí arrancó la cosa. Bueno, efectivamente. Wilfredo, gracias por acompañarnos en esta noche y ojalá que contemos con las informaciones de cómo va funcionando el movimiento. Siempre, a ver qué pasa. Siempre estamos a tus órdenes y aquí, como dice, agradecido nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes por participar, por acompañarnos en este conversatorio con Wilfredo González, que es uno de los voceros del movimiento Más Cambio, que procura ser el movimiento externo que aupe la candidatura del presidente Luis Abinader para el proceso de repostulación, que es casi un hecho. Nada más falta que le pongan fecha, día y hora para decir sí, acepto. Gracias de nuevo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El director del Instituto Tecnológico de las Américas, Omar Méndez Lluveres, expresó que la inteligencia artificial es una nueva oferta académica que ofrece la entidad y que en agosto de este año tiene planificado graduar los primeros profesionales que iniciaron en el 2020.
Esta formación tiene una durabilidad de 2 años, con un total de 105 créditos. Hay 47 matriculados. Lluveres dijo que es vital formar jóvenes en áreas tecnológicas para estar preparados para las tendencias que están marcando en el país y el mundo. La Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana de la Presidencia de la República informó que se extenderá hasta el 16 de junio del presente año las operaciones gratuitas del teleférico de los Alcarrizos, incluyendo las rutas alimentadoras de la ONSA que operan bajo el Sistema Integrado de Transporte. Estas nuevas rutas son las que van desde la estación Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte y Expreso 27 de Febrero que llega hasta el Huacalito. El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, reiteró al Ministerio de Hacienda su propuesta de que se declaren en suspenso los contratos de las concesionarias de loterías electrónicas y que además se disponga una suspensión temporal de los sorteos que realizan estas empresas. Actuando como coordinador del proceso de regularización de bancas de apuestas, sugirió retirar los inspectores de ese ministerio que avalan o certifican a nombre del Estado Dominicano dichos sorteos. Igualmente planteó que se le debe solicitar tanto al Colegio de Notarios como al de Contadores Públicos que apoyen esa decisión. La Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega ordenó el desafuero del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón, Citracema, Rubén García Santana, alias Macho, según informó este martes la Corporación Minera Dominicana Cormidón. La empresa, que mantiene una litis con el sindicato, manifestó en un comunicado que respeta las leyes de República Dominicana y acata la decisión que le es favorable. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los presidentes de los países suramericanos acordaron establecer un grupo de contacto encabezado por los cancilleres para elaborar una hoja de ruta destinada a impulsar la integración de la región, el llamado Consenso de Brasilia, suscrito al final de la reunión de presidentes organizada en la capital brasileña. No establece plazos para los trabajos de los cancilleres, como quería el presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva, que había propuesto un plazo de 120 días para elaborar el plan de acción. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha manifestado la oposición del gobierno estadounidense a que se lleven a cabo ataques dentro del territorio ruso, después de que varios drones fueran interceptados en la capital de Moscú. En lo que se refiere a ataques con drones, como vistos en Moscú, hemos sido muy claros. Vamos a recabar información y ver exactamente qué ocurre, pero no apoyamos ataques dentro de Rusia, ha zanjado la portavoz en una rueda de prensa. Italia ha recuperado un tesoro de unos 750 restos arqueológicos entre vestigios etruscos del siglo XVII a.C. a piezas de arte romano y medieval tras negociar su devolución con el marchante británico Robert Siemens, que los poseía ilegalmente. Muchos de estos objetos de valor inestimable fueron presentados y expuestos hoy en el Castel Sant'Angelo de Roma por los responsables de la investigación, que ha logrado su recuperación ante la presencia del ministro de Cultura Gennaro Sangiuliano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a la procuradora general Margarita Cabello de suspender los derechos políticos de 2 diputados del Pacto Histórico, por lo que considera que esas acciones convierten al país en una dictadura. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, nos presenta uno de sus conversatorios de cada semana donde se analiza un tema trascendente para nuestro continente y para el mundo. Conducido magistralmente por Gonzalo Abarca, comparto con ustedes este análisis de La Voz de los Estados Unidos de América sobre la actualidad de nuestro continente y de un tema palpitante. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche. Mañana 9 veces estaremos aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó esta semana elecciones generales anticipadas para el próximo 20 de agosto, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional tras un proceso de juicio político y anunciara que deja la presidencia en un término de 6 meses. Un hecho histórico que pone a prueba la institucionalidad misma de Ecuador. Pero, ¿cuáles fueron las movidas de este complejo ajedrez? Néstor Aguilera, desde Quito, nos explica. Lo que parecía una inminente destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, se convirtió en la disolución de la Asamblea Nacional mediante la aplicación de la denominada muerte cruzada. Sin embargo, Lasso le dijo al periódico El País de España que prefiere gobernar 6 meses en el purgatorio en lugar de 2 años en el infierno, en alusión al tiempo máximo que estará en el poder antes de dar paso a un gobierno de transición. No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno. Con la disolución de la Asamblea y la renuncia del presidente Lasso, la atención del país se centra ahora en la próxima elección, convocada para finales de agosto próximo. Para elegir a presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, 137 representantes a la Asamblea Nacional, distribuidos de la siguiente manera: 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior. Con la salida del poder de Guillermo Lasso, un ex banquero conservador, el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, aspira a llegar a la presidencia y ampliar las mayorías en la Asamblea. El proyecto político que como nunca antes en la historia dio prosperidad, justicia y dignidad a todas y a todos. Me refiero a la Revolución Ciudadana. Mientras los partidos y movimientos políticos alistan sus campañas electorales, las acciones de gobierno del saliente presidente Lasso solo se podrán hacer mediante decretos leyes de urgencia económica previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y bien, para analizar el impacto y la dimensión de la actual situación política en Ecuador, me acompaña el abogado constitucionalista y profesor universitario, el doctor Salim Zaidán, y también el profesor de Flaxo, experto en ciencias políticas, el doctor Simón Pachano. Bienvenidos ambos. Doctor Zaidán, un día después de que se inicie el juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por cierto. ¿Qué lecciones deja esto a la institucionalidad de Ecuador? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto compartir este espacio con usted y con el apreciado el doctor Simón Pachano. En realidad, la lección principal que debemos debatir es si es conveniente mantener en la Constitución del Ecuador una figura propia de las formas de gobierno parlamentarias. La Asamblea Constituyente describió al Ecuador como una república presidencialista, pero yo diría que bastante sui generis, porque la figura de la muerte cruzada la importamos del parlamentarismo español.
por asesores que tuvieron mucha influencia en el proceso constituyente de Montecristi, donde se redactó la constitución que tenemos vigente en el Ecuador. Entonces, yo creo que esa es la primera lección que podríamos tomar de lo que acaba de ocurrir en el Ecuador, en el ámbito político. Y por otro lado, otra lección importante es que la Asamblea Nacional, nos guste o no, como esté conformada, es un organismo importantísimo en la democracia. Es el máximo organismo de representación popular. Por lo tanto, la Asamblea es tan importante en el esquema de distribución del poder que sin Asamblea el presidente gobierna sin control político, sin fiscalización. El presidente no tiene un contrapeso, concentra poder. Por un tiempo, pero concentra poder. Puede legislar al expedir, por ejemplo, decretos leyes de urgencia económica, como se ha mencionado en el reportaje, sin el debate que se desarrolla en el proceso de formación de la ley. Entonces debemos reflexionar sobre eso porque, sin duda, en una democracia, la Asamblea es el contrapeso del titular de la función ejecutiva. Claro. Doctor Pachano, bienvenido. ¿Qué motivó? Vamos a hablar del juicio político. ¿Qué motivó el juicio político? Gracias, buenos días Gonzalo, buenos días a Salim, que es un gusto estar con él, y un saludo a la audiencia. Bueno, este episodio puede analizarse, yo creo, en dos niveles. El uno, el que ha tocado Salim respecto al diseño institucional que consta en la Constitución ecuatoriana y que, en mi opinión, es un diseño muy nocivo para el manejo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Le permite al presidente disolver a la Asamblea sin mayor justificación, cuando en su opinión se haya atribuido funciones que no le corresponden, y es de permanecer en el cargo durante un tiempo que además está indeterminado. No se sabe cuánto tiempo puede estar el presidente en esas condiciones hasta que se elija un nuevo presidente que puede ser el mismo, porque puede optar por la reelección. Es decir, es una disposición realmente absurda que trata de solucionar el conflicto entre los dos poderes, pero que en realidad lo profundiza mucho más. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que con esto se abre un periodo de inestabilidad muy grande, porque esto abre un periodo electoral que además tiene que ser hecho contra el tiempo. No va a haber más plazos que los de 90 días para realizar la asamblea, la elección de asambleístas y presidente, y dentro de ese plazo hay únicamente una semana para campaña electoral, ¿no? Claro. Y quienes resulten elegidos en esta elección apenas van a estar alrededor de 18 meses en el cargo, tanto el presidente como los asambleístas. En realidad, doctor, se abona es un gran desafío lo que se presenta en este momento políticamente hablando, de acuerdo a su punto de vista. Pero el presidente Guillermo Lasso de Ecuador invocó la llamada muerte cruzada que permite al jefe del Estado disolver a la Asamblea Nacional si considera que obstaculiza su capacidad para gobernar. La decisión fue avalada por varios líderes políticos y empresariales de Ecuador. Sin embargo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se encuentra asilado en Bélgica, consideró de ilegal la decisión de Lasso. Y también la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, la describió como un cobarde autogolpe de Estado. Bien, continúa con nosotros el abogado constitucionalista y profesor universitario, el doctor Salim Saidán, y también el profesor de Flaxo, experto en ciencias políticas, el doctor Simón Pachano. Doctor Pachano, estábamos hablando precisamente sobre el tema del juicio político del presidente Lasso. ¿Por qué renuncia entonces el presidente si se considera que, para mantenerse en el poder luego del juicio político, solo habría necesitado el apoyo de un tercio, doctor, un tercio de los 137 congresistas de la Asamblea? ¿Qué lo llevó a renunciar, a tomar esa decisión, de acuerdo a su opinión? Bueno, el presidente estrictamente no ha renunciado. El presidente lo que ha hecho es disolver a la Asamblea y, de acuerdo al precepto constitucional, también queda a disposición su cargo.
y tienen que convocarse elecciones tanto para asambleístas como para presidente. Lo hizo básicamente porque no tenía los votos necesarios para mantenerse en el cargo, ese tercio al que usted se refería. Él había perdido el apoyo en la Asamblea y no podía frenar, digamos, la constitución de una mayoría opositora. Él esperó hasta el último día, me imagino que haciendo los cálculos de la votación que se iba a producir, y fue lo que le llevó. Esta arremetida en contra del presidente venía desde hace mucho tiempo. No es solamente con el juicio político. En junio del año pasado, del 2022, la Asamblea intentó destituirle al presidente por medio no de un juicio político, sino de la otra parte de esta llamada muerte cruzada, que es la destitución del presidente sin juicio político. Ahí la oposición no contó con los votos necesarios, pero en esta ocasión aparentemente sí iba a contar con esos votos. Sobre todo porque el presidente aparecía ya muy débil y además había un cálculo de los asambleístas que era el que debían adelantarse para no perder su cargo con la disolución de la Asamblea como la hizo el presidente en este momento. Muy bien. Ahora, doctor Saidam, cuando el presidente Lasso disuelve la Asamblea, lo primero que viene a la mente a muchos latinoamericanos es el episodio en Perú con el entonces presidente Pedro Castillo. Pero luego vimos que Lasso renunció haciendo uso de la figura de muerte cruzada. Ahora, ¿qué ventaja o desventaja? O más bien, ¿qué ventaja no tiene esta muerte cruzada para la estabilidad política de Ecuador? Sí, Gonzalo, la clase política de Perú yo creo que supera la de Ecuador. Los últimos expresidentes de la República Peruana o están procesados o están presos. En su constitución pueden destituir al presidente por incapacidad moral, una causal tan abierta. En cambio, en Ecuador, que teníamos una preocupante historia de destituciones arbitrarias e inconstitucionales de presidentes, destituimos a un presidente por incapacidad mental, porque un grupo de diputados lo declararon loco. Pero ya hemos aprendido la lección y ahora tenemos causales agravadas para destituir al presidente de la República a través de varios mecanismos, entre ellos del juicio político. El problema está en la muerte cruzada, que presenta más desventajas que ventajas, en una frágil democracia y una débil institucionalidad como la que tenemos en el Ecuador. Correa y su bloque de asambleístas, cuando impulsaron la constitución que tenemos vigente, presentaron a la muerte cruzada como una válvula de escape institucional para enfrentar crisis políticas. Incluyeron 2 causales para que la Asamblea destituya al presidente y 3 causales para que el presidente disuelva la Asamblea. Pero ¿cuál fue el problema? Que la regulación de la muerte cruzada refuerza el hiperpresidencialismo o presidencialismo hipertrofiado, como dicen algunos expertos, y provoca inestabilidad. Coincido con el doctor Pachano en el sentido de que provoca inestabilidad. ¿Por qué razón? Se convocaron elecciones anticipadas en el ámbito presidencial, en el ámbito legislativo. Del 4 al 10 de junio, si mal no recuerdo, se inscriben candidaturas. Tendremos una campaña demasiado corta, del 10 al 17 de agosto. Y el 20 de agosto iremos a las urnas a la primera vuelta presidencial. Claro. ¿Qué se puede hacer en ese tiempo? Es imposible que los candidatos den a conocer sus propuestas, se den a conocer algunos, porque algunos inclusive son desconocidos para el electorado. Bueno, muy bien. Quisiera añadir algo a lo que dice Sadim, que es que esto abre un periodo de inestabilidad muy grave para el país, porque pensemos que tenemos un presidente que va a estar alrededor de 6 meses, no se sabe exactamente cuánto tiempo, que es un periodo electoral, que viene después un gobierno que va a estar alrededor de 18 meses, de 1 año y medio, y que también va a ser un año electoral, porque en el 2025 tenemos que elegir a otros presidentes y a otra asamblea para los 4 años siguientes. Es decir, este remedio ha sido peor que la enfermedad. Doctor Pachano, Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la relación entre Estados Unidos y Ecuador permanece fuerte y agregó que el gobierno del presidente Joe Biden está al tanto de la decisión del presidente Lasso y ofreció su apoyo a las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador. Asimismo, expresó su respeto a la voluntad del gobierno y el pueblo ecuatoriano. Bien, esto es lo que ha dicho el portavoz del Departamento de Estado.
Doctor, ¿cuáles son los puntos de encuentro y desacuerdo entre Washington y Quito rápidamente? Bueno, creo que si uno mira el contexto general de las Américas, de América Latina, digamos, encuentra que hay una nueva ola que se puede decir es una ola de gobiernos de izquierda o progresistas, y dentro de eso hay un par de lunares que no están en esa línea, que son básicamente los gobiernos de Ecuador y de Uruguay. Por lo tanto, se convierte el gobierno ecuatoriano en un aliado importante para Estados Unidos dentro de este contexto geopolítico. Ya. Ahora, protestas y paros masivos han sacudido a Ecuador, ¿no? En los últimos meses, doctor Saidam. Con la muerte cruzada, en su opinión, ¿qué escenarios podrían generarse en el país y cómo ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en su misión por mantener la institucionalidad de la República? Bueno, ni el juicio político ni la muerte cruzada provocaron paros masivos, menos conmoción interna. Afortunadamente, hay que decirlo, las declaraciones de los líderes políticos no pasaron de ser amenazas. Llamaron a movilizaciones de algunos líderes opositores, sin embargo, afortunadamente no se dio esa conmoción que ellos anunciaban. En el Ecuador se ha dicho que los militares son los árbitros de la democracia y resulta muy peligroso asignarles ese rol. Creo que un alto militar decía hace poco que considera constitucional el decreto del presidente. No es un juez de la Corte Constitucional un militar para que lo diga y la Constitución no le asigne ese papel. Entonces creo que hay que estar claros en que el rol de los militares no es ese, no es ser árbitros de la democracia como equivocadamente e históricamente se los ha identificado en el Ecuador. Ya. Ahora, creo yo que este tema de la muerte cruzada que se aplica por primera vez en el Ecuador, al menos es la primera vez que se hace efectiva porque ya hubo un intento fallido por parte de la Asamblea de destituir al presidente de la República, nos debe llevar a reflexionar si queremos debilitar más a nuestra democracia y enfrentar constantes procesos electorales que sin duda provocan inestabilidad e interrumpen la continuidad en la ejecución de los planes de desarrollo que tienen los presidentes de la República. Ya. Ahora, doctor Pachano, cuando el presidente invoca la muerte cruzada y disuelve la Asamblea, ¿se afectó el debido proceso de juicio político en su contra? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta era una facultad que le corresponde al presidente, que le asigna la Constitución, en mi opinión, muy mal diseñada, por supuesto, porque ya que se quiso seguir más o menos el camino de los regímenes parlamentarios, lo que debió hacerse es que una vez iniciado un juicio político, el presidente no debería tener la facultad de disolver la Asamblea. Pero aquí no pusieron esa disposición, no lo quisieron poner en gran medida, porque era una constitución hecha con dedicatoria para el presidente de ese momento, que era Rafael Correa. Y entonces no se estableció algo que está establecido en todos los regímenes parlamentarios, que es de que el presidente pierde la capacidad de disolver la Asamblea o el Congreso cuando se ha iniciado un juicio en su contra. Por lo tanto, estuvo dentro de los parámetros establecidos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son, en su opinión, doctor Saidam? Vamos a ver, el presidente Lasso tiene que gobernar ahora por decreto durante los próximos meses. Y bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de gobernar por decreto en medio de una crisis política que se está dando en su país? Bueno, el presidente de la República siempre gobierna por decreto, tiene potestad de expedir reglamentos. La particularidad que tiene este momento es que puede hacerlo a través de decretos, puede también legislar a través de decretos leyes circunscritos exclusivamente a la materia de urgencia económica. Mire lo que ha sucedido, el presidente de la República ha sido convocado a una audiencia a la Corte Constitucional para que justamente dé explicaciones sobre su segundo decreto ley sobre zonas francas, para que dé explicaciones y sobre todo justifique la urgencia económica, porque también puede haber un abuso en cuanto a la calificación de urgencia económica de los decretos leyes que él expida. Por otro lado, también yo creo que lo que dice el doctor Pachano es muy importante. Creo que la aplicación de la muerte cruzada por primera vez en el Ecuador nos tiene que llevar a una reflexión de si el presidente de la República puede utilizar la figura de la muerte cruzada disolviendo la Asamblea
en medio de la tramitación de un juicio político que está enfrentando en la Asamblea Nacional, ¿sí? Técnicamente, enjuiciar políticamente a un presidente no es poner en jaque la democracia, como lo ha dicho equivocadamente el presidente de la República. El juicio político es un mecanismo mediante el cual la Asamblea ejerce una de las dos competencias que tiene en el ámbito de la fiscalización y control político. Y por otro lado, en esta primera vez que se aplicó la muerte cruzada, el presidente ejerció una atribución que tenía según la Constitución. Claro. ¿Sí? Nada le impedía ejercer la potestad de disolver la Asamblea en medio del juicio político, pero creo yo que es necesario incorporar ese impedimento mientras se tramita el juicio político, porque si no sería evadir la responsabilidad política que tiene el presidente. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, doctor Zaydan, sus conclusiones sobre la muerte cruzada y la institucionalidad de Ecuador. Adelante. Bueno, la regulación de la muerte cruzada, estimado Gonzalo, refuerza el hiperpresidencialismo. Provoca un desbalance en la distribución del poder y además provoca inestabilidad política. Tener presidentes con periodos acortados de 1 año y medio, 2 años, no es saludable para ninguna democracia. La regulación, además, fue hecha a la medida del expresidente de la República, Rafael Correa, como lo ha señalado muy bien el doctor Pachano. Para destituir al presidente de la República, la Asamblea convoca una sesión en la cual ejerce su derecho a la defensa y luego de eso se toma votación. En cambio, si la muerte cruzada la activa el presidente de la República, firma un decreto y nadie le controla que esté fundamentada la causal. Mire qué curioso fue leer los autos de rechazo de las demandas de inconstitucionalidad que habían presentado algunos actores políticos. La Corte Constitucional, en pocas palabras, dice: a mí no me corresponde intervenir en este asunto, no voy a revisar la motivación de la causal, que sean los ciudadanos los que en las urnas sean los árbitros en este conflicto, crisis política que se ha desatado. Y eso es muy preocupante, que la Corte Constitucional no revise la fundamentación del presidente para disolver la Asamblea Nacional. Entonces creo que tenemos que debatir ese asunto y finalmente el Ecuador enfrenta una crisis institucional, ¿no? Aspiramos que el nuevo presidente de la República y la nueva Asamblea cuenten no solo con legitimidad democrática de origen, sino también con una legitimidad democrática de ejercicio, es decir, que se eleve el nivel de asambleístas, que dejó mucho que desear en este periodo legislativo, y que el presidente de la República sea más cuidadoso al conectarse con la gente. Muy bien, doctor Pachano, se nos ha acabado el tiempo, rápidamente. Su análisis, sus conclusiones sobre la muerte cruzada y la institucionalidad democrática de Ecuador. La mejor conclusión que podría hacer es suscribir todo lo que acaba de señalar el doctor Zaydan. Estoy totalmente de acuerdo y con una claridad que él siempre tiene, lo ha expresado muy bien. En el plano político creo que se nos viene un tiempo muy complejo. Es muy probable que el presidente Lasso se vea tentado a hacer algo de política populista, llamémosle, para dejar una imagen buena de su gobierno, que aunque se presentara a elecciones, veo muy baja probabilidad de que pueda ser elegido. Por lo tanto, doctor Pachano, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, le agradezco mucho su participación y al doctor también, Salim Zaydan. Gracias. Llegamos al final de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.